La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios esta mañana, Segunda Pedro capítulo 1, versículo 2. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuál sería esa fe diferencia a otra fe preciosa? Pues dice Romanos capítulo 12, versículo 3, que cada ser humano nace con una porción, una medida de fe. Todo ser humano tiene fe en algo y por lo tanto puesto por Dios para que crean en Él. Pero el ser humano se hace sus propios medios de creer en cualquier otra cosa menos en el Dios Todopoderoso. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús que le aumente la fe. Y aquí el apóstol Pedro habla de una preciosa fe. La palabra precioso, preciosa, significa de valor, algo de mucho precio. Pero ¿cómo se alcanza eso? Bueno, primer término, la fe que tenemos ya al nacer, que creemos en nuestros padres, creemos en todo lo que alcanzamos, y por ahí la mala enseñanza de los que no conocen a Dios de creer en cualquier palo, en cualquier yeso, en cualquier imagen. Pero luego la fe salvadora, la fe verdadera en Dios para ser salvo, viene por el oír, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 17. El oír la palabra de Dios. Debe, por lo tanto, oírla, el evangelio de la palabra de Dios, entenderlo, creerlo y aceptarlo para ser salvo. Entonces, esa fe salvadora viene por el oír la palabra de Dios. Pero también tenemos, como dice Primera Corintios capítulo 12, hablando de los dones de la manifestación del Espíritu Santo, el don de fe, que no todos tienen, que es un don especial, un don de fe, un don que mueve montañas, un don poderoso. Romanos capítulo 3, versículo 26 habla de la fe de Jesús. Pero luego también está la fe como fruto. Y ese fruto crece dentro del creyente cristiano ya que fue salvo por la fe redentora que vino por la palabra de Dios. Habiendo salido de su ignorancia, no habiendo aprovechado la fe que hemos recibido al nacer, que ha puesto su fe en su propia vida, en sus esfuerzos, en su dinero o en alguna imagen hecha por manos de hombres, llamándole santo, ídolo o dioses. Pero luego al oír el evangelio de Jesucristo, al oír el evangelio de Dios y pudo entenderlo, creyó para su salvación y recibió a Cristo Jesús, como dice en 1 Corintios capítulo 12:3, como Salvador y Señor. Y eso solamente por medio del Espíritu Santo, como dice San Juan capítulo 16 del 7 al 11. Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia al ser humano.
cuando aceptó a Cristo, cuando creyó en la palabra de Dios, el Espíritu Santo mismo lo transforma, lo regenera, lo hace nacer de nuevo, como dice San Juan capítulo 3, del 3 al 8, como dice Tito capítulo 3, del 3 al 7, lo hace nacer de nuevo. Pero luego viene el fruto, como la fe como fruto, que dice allí en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu que ya mora dentro del creyente cristiano. Y ahí dice San Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17, de que el Espíritu Santo pasa a morar dentro del cristiano creyente. Y ese produce frutos, pero ¿cómo? Y eso llega entonces a ser una fe preciosa. Pero antes, para alcanzar por la justicia, la fe debe nacer por oír el mensaje de la justicia de Dios. Cuando leemos Génesis capítulo 3:15, Dios promete un Salvador, un Mesías a la humanidad. Y en el capítulo 3:21 nos muestra que Dios, para salvar, redimir a Adán y Eva y instruir a su generación, tenía que matar un animal inocente, derramando su sangre, esparcirle sobre ellos y vestirle de las pieles para que no estén desnudos. Eso significaba el Cordero de Dios, el futuro Mesías, Cristo Jesús, como dice San Juan, capítulo 1, 29, que vino a quitar el pecado del mundo, dando su propia vida. Entonces allí Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 dice que Cristo es la justicia de Dios, ese manto de justicia que el cristiano creyente es vestido por ello al nacer de nuevo. Entonces debe primeramente oír cómo ser justificado. No puede justificarse a sí mismo. Es imposible, porque dice Isaías 64, versículo 4, 6, que la justicia del humano, del hombre, de la mujer, es como trapo de inmundicia en la presencia de Dios. El ser humano no tiene justicia porque es pecador. Él no puede justificarse ni justificar a nadie para salvarse o para salvar a otro. Por eso entonces debe oír el mensaje de la justicia de Dios. Dice en 2 Pedro capítulo 2, 5 que Noé ya fue pregonero de la justicia. Y por lo tanto, Romanos capítulo 3 del 24 al 26 dice que somos justificados gratuitamente. Él siendo Dios justo, el que también justifica, el que es de la fe de Jesús. Por lo tanto dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Bueno, allí dice 1 Pedro, capítulo 1, 6 y 7, de que los que pasan por fuego, los que pasan por diversidades de pruebas, dificultades, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Entonces, esa fe preciosa es la que pasa por fuego, por pruebas, por dificultades. También lo dice Romanos capítulo 5, del versículo 2 al 5, como también Santiago habla de ello en el capítulo 1, del versículo 2 al 5.
Entonces es importante observar cómo es esa preciosa fe igualmente del apóstol Pedro o de los apóstoles, porque ellos, después de ser salvos, pasaron por muchas dificultades y pruebas y fueron conociendo a Dios, confiando plenamente en Él. Y en cuarto lugar, el misterio de la fe con limpia conciencia, como dice 1 Timoteo 3:9, de que el misterio de la fe es tener una conciencia limpia. Y por lo tanto, 1 Timoteo 1:5 habla de una buena conciencia y de una fe no fingida, una fe pura, una fe transparente. Dice Tito capítulo 1:13, para que sean sanos en la fe. Entonces quiere decir que hay fe enfermas. La Biblia habla de una fe muerta, de poca fe, habla de fe enferma y habla también de una fe grande, de una fe positiva. Y por ende Pablo dice a Tito capítulo 2:2, para que sean sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Efesios capítulo 6:24 dice que el amor debe ser inalterable, puro, transparente. El amor ágape que solo puede dar Dios, porque Dios amó a la humanidad y el que creyó, entendió y aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y nace de nuevo, dice Romanos capítulo 5:5, el Espíritu Santo derrama del amor de Dios en sus corazones, para que también entonces pueda alcanzar a vivir una fe plena, pura, lleno de amor. Por eso dice Gálatas capítulo 5:6, lo que vale de la fe es la que obra por amor. Entonces, como dice San Marcos capítulo 12, el versículo 30 y 31, puede amar a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder alcanzar esa preciosa fe purificada, brillante, pura, transparente, firme, inmovible en Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro.